Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, que es poder, es potencia. Señor, te pedimos una vez más que seas tú glorificado, Señor, tu nombre santificado en medio de tu pueblo. En todos aquellos que han de escuchar esta palabra, Señor, trae fruto, que, Señor, puedan producir a 100 por unos. Señor, te pido, mi Dios, en este momento que me ayudes, Señor, a poder entregar el consejo de tu palabra. Sé tú, mi Dios, ministrando el corazón, que sea tu palabra la que pueda, mi Dios, llegar al alma, Señor, y hacer los cambios necesarios en nuestra vida. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. El Señor Jesucristo, en una oportunidad, delante de 10 leprosos que llegaron para que ellos fuesen sanados, Jesús, como en otras oportunidades, Él había sanado a los enfermos que se le habían presentado inmediatamente, pero en este caso fue algo muy especial. Hizo el Señor algo totalmente diferente. Le dijo que se mostrasen al sacerdote. Ahora, todo esto tiene, hermano, una explicación a la luz del Antiguo Testamento, porque los sacerdotes no solamente cumplían con una responsabilidad de carácter, digamos, espiritual, en el conocimiento, en la instrucción de la palabra, pero también ellos fungían como, podemos decir, agentes, digamos, de salud. Tenían que ver que existiera, por ejemplo, una buena salud en el pueblo. Ellos son los que determinaban si tenía una persona que estar en cuarentena, porque ellos los evaluaban, los examinaban, como también si una casa tenía que ser deshabitada por causa de que no era pues factible, porque había riesgo de la salud. O sea que el sacerdocio tenía también una función en el área de la salud pública. Entonces, cuando Jesús le dice que se muestren al sacerdote, es porque ellos tenían que evaluarlos a estos enfermos para que se reincorporaran al grupo social, porque ellos vivían en una forma aislada, en un lugar especial para leprosos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que Jesús los manda al sacerdote para que Él los evalúe, para que sean reincorporados a la sociedad, porque ya están sanos? Cuando Jesús les dijo eso, ellos iban enfermos. Era evidente la lepra en su cuerpo. Entonces, sin embargo, cuando ellos creyeron a la palabra de Jesús, ellos empezaron a caminar. Y al caminar por fe, dice la Biblia, en el camino fueron sanados. Entonces se dieron cuenta que en el camino su piel fue restaurada como la piel de un niño recién nacido. Entonces, algo maravilloso. Vemos ahí que esos 10 hombres caminaron por fe. De igual manera, hermanos, Dios nos llama a usted y a mí a caminar por fe. Y en el camino de la fe, Dios empezará a sorprendernos y a hacer maravillas. Eso es lo que pasó también con la vida de Abraham. Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, hermano, no, en el instante que Abraham empezó a caminar, no empezó a ver las respuestas, sino que las empezó a ver en el camino. De igual manera, en el camino de la fe, vamos a empezar a ver cosas interesantes en nuestra vida. Y una de las cosas que Dios estaba tratando en la vida de Abraham era, hermanos, tratar con su propio carácter. Porque quieras o no, hermanos, aunque nosotros hemos aceptado el desafío de caminar por fe en Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, entonces eso no significa que somos, hermanos, perfectos. Tenemos nuestros propios errores, tenemos nuestras propias debilidades. Entonces, cuando usted y yo empezamos a caminar por fe, nos hemos prácticamente sometido a la limpieza de las malformaciones de nuestro carácter para que el propósito de Dios y la fe se desarrolle en nuestra vida. Jesús dijo, el vino nuevo se ha de echar en odres nuevos. La fe, hermano, el reino de Dios es algo poderoso, maravilloso. Sin embargo, tiene que ser compatible también con el desarrollo de nuestra vida, es decir, con nuestra madurez espiritual. Cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra, tenía 75 años. El hecho de tener X cantidad de años no significa que somos maduros espiritualmente hablando. Podemos ser maduros cronológicamente, pero no espiritualmente.
Por eso, hermanos, es importante que entendamos que desde el momento en que usted y yo decidimos caminar por la fe, Dios va a tratar, hermanos, con un milagro en nuestra vida, que es nuestro carácter. Es por eso que vamos a hablar en esta hora bajo el tema la madurez espiritual, el milagro interno al caminar por la fe. Cuando empezamos a caminar por la fe, Dios va a empezar a hacer el milagro interno, hermano, de nuestro carácter, que va a ser un carácter espiritual. Hay dos cosas fundamentales que quiero puntualizar. En primer lugar, la selección que Dios hace para el proyecto que Él tiene. Y en segundo lugar, hermanos, tiene que ver con la formación o la madurez espiritual para que se desarrolle ese proyecto. Y esto lo vemos en estos 3 capítulos que vamos a ver rápidamente en el libro de Génesis. Cuando hablamos de la selección para el proyecto, lo vemos en el capítulo 12. Dios, en otras palabras, toma la iniciativa. Gracias a Dios porque Dios toma la iniciativa, hermanos. Porque Él sabe y por su amor, Él lo impulsa a hacer esto. Por eso dice la Biblia, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. O sea, la iniciativa de la salvación nace en Dios. Vemos entonces aquí, hermanos, 3 cosas muy interesantes de esta iniciativa divina. Es la visión, la elección y el llamado que Dios le hace a Abraham. Y esto tiene que ver con su vida y con mi vida también. Por eso que el versículo 1 de Génesis 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Veamos aquí, hermanos, cómo Dios toma la iniciativa. Primero, en base a la visión que Él tiene. ¿Y cuál es la visión de Dios? La visión de un pueblo que sea testigo de la verdad. Para este entonces, después del diluvio, ya la población había crecido, habían varias ciudades en aquel entonces. Entonces, el mismo ADN espiritual de rebelión que hubo, por ejemplo, en Caín y su descendencia, conocido entonces como la descendencia de los hijos de los hombres, que de igual manera se refleja en la vida de Cam, en uno de los hijos de Noé, que se rebeló básicamente en contra de Dios. Entonces, vemos aquí que en esa descendencia de Cam, empiezan a poblar la tierra y ellos comienzan a levantar algunas ciudades, especialmente en el área ahí de Babilonia. Vemos a lo que en aquel entonces fue Babel, pero luego surgen otras ciudades como Ur de los caldeos y así sucesivamente otras como Aram. Todas estas ciudades tenían, hermanos, como fundamento la idolatría y básicamente uno de los cultos más predominantes era el culto a la luna y a otros dioses. Entonces, cuando Dios llama a Abraham es porque él tenía una visión y es que él necesitaba a un pueblo que sea testigo de la verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque hay una necesidad de sacar a luz la verdad como contrapeso de la mentira. Hermanos, no era posible que se dejase a la humanidad sin luz. Era necesario traer la verdad, porque Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De otra manera, cuando una persona cree la mentira, básicamente es una persona esclava. Entonces, una persona ignorante de la verdad de Dios es una persona fácilmente controlable por cualquier manipulación, ya sea humana o diabólica. Entonces, por eso que es fundamental que se conozca la verdad. Entonces, Dios tenía una visión, era de levantar un pueblo para que este pueblo levantara esa verdad. Y la formación de un pueblo al cual yo le llamo un pueblo antorcha, es decir, la iglesia. Algunos se han de preguntar por qué Dios escogió a la nación de Israel, a la nación hebrea. Algunos creen que es porque Dios hace acepción de personas. No es cierto, hermano. Dios no hace acepción de personas. Hay una razón bíblica por la cual Dios escogió a este pueblo para sacar a luz, oiga bien, la verdad. Vemos allá en Deuteronomio, en el capítulo 7, versículo 6, dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra.
no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. ¿Por qué Dios escogió a Israel? Por amor. ¿Qué tenía, hermanos, de especial? Nada. Era el más insignificante, es decir, el que tenía menos prerrogativas, menos, llamémosle así, cualidades sociales o culturales, para poder Dios escogerlo, para poder sacar un pueblo que sea un pueblo antorcha, un pueblo que sacara a luz la verdad. Fue por un acto de misericordia. De este mismo principio lo vemos, hermanos, que Dios escoge, dice la Biblia, que Dios escoge las cosas que no son para avergonzar las que son, lo débil del mundo para avergonzar lo fuerte. Vemos a un David que vence a un Goliat, vemos a algo tan, hermano, una onda tan insignificante en comparación de las armas que traía Goliat. Vemos cómo Dios elige, hermanos, a un pequeño pueblo para poder desarrollar un proyecto majestuoso. Porque Dios, hermano, es tan humilde que Él siempre se glorifica en las cosas pequeñas. Por eso que vemos a Jesús naciendo en un pesebre. Hermano, porque Dios escoge lo que no es para avergonzar lo que es. Entonces vemos acá, hermanos, que cuando Dios lo eligió a usted y me eligió a mí para que formáramos parte de ese cuerpo, hermanos, es porque es por pura gracia, por puro amor que Dios nos ha llamado. Entonces, hermanos, porque Dios vio en esa descendencia de Abraham, oiga bien esto, recuerde que viene la descendencia de Sem, la descendencia de la fe. En esa descendencia encontramos a Abraham, una herencia espiritual. Abraham responde positivamente a esa herencia cuando Dios lo llama. Entonces, porque Abraham aceptó el poder realmente abrazar esa herencia, Dios derrama de su amor para con él. Y entonces él aceptó ese proyecto divino para formar un pueblo, pero un pueblo especial. Recuerden que Abraham vivía en medio de una cultura idolátrica, donde había mucha mentira. Entonces Abraham en ese momento acepta ese proyecto, que es el proyecto o la visión de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, hermanos, en una oportunidad dijo, la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque Jesús, hermano, en su naturaleza humana fue judía. María fue judía, José fue judío, los apóstoles fueron judíos, los 120 en el aposento alto fueron judíos. Toda la iglesia, hermanos, los primeros años fueron judíos. Cuando usted llega, por ejemplo, hermanos, allá a Israel, y ve en uno de los cementerios que están ahí en la misma ciudad, usted llega a los cementerios del siglo primero, usted mira las lápidas, los nombres en hebreo y la fecha en que ellos murieron. ¿Qué significa eso? Que los primeros hermanos en Cristo fueron judíos. Entonces, usted y yo, hermanos, por la fe en Cristo Jesús, hemos venido también a unirnos a ese pueblo que Dios nos ha redimido. Y recuerden ustedes que avanza el caminar de la iglesia y entonces la palabra se extiende no solo al pueblo judío, sino al pueblo gentil. Entonces vemos ahí en la casa de Cornelio, vemos también allá en Samaria que la palabra empieza a ser predicada. Entonces vemos que de ambos pueblos, dice la Biblia, allá en Efesios capítulo 2, dice que de ambos pueblos, está hablando del pueblo judío como del pueblo hebreo, hizo uno solo, haciendo la paz por medio de la sangre del Cordero de Dios. Entonces, ¿ahora qué pasa, hermano? Ahora somos un pueblo. Entonces usted y yo estamos aquí, ¿sabe por qué? Porque un día nosotros, oiga bien, nosotros aceptamos esa herencia de fe en Cristo nuestro Salvador. Ahora formamos este cuerpo maravilloso que se llama la iglesia. Y ya no es por raza, ya no es por digamos, por posición socioeconómica, sino, hermanos, porque pertenecemos a la herencia que tenemos en Cristo nuestro Salvador. Entonces, hermanos, la iglesia Dios la ha llamado ¿para qué? Para que sea, como dice 1 Timoteo 3:15, que somos columna y baluarte de la verdad. Entonces es fundamental que entendamos esto. Usted y yo, cuando fuimos, hermanos, llamados por Cristo, la visión de Dios para usted y para mí es que seamos una antorcha de la verdad, para que el mundo no quede a oscuras, para que el mundo conozca realmente cuál es el camino, la verdad y la vida. Y de hecho, entonces, nosotros, al ser apartados por Dios, venimos a ser un pueblo, como dice allá en Deuteronomio,
un pueblo especial. De hecho, la palabra iglesia en griego significa básicamente llamados hacia afuera, eclesia, un pueblo, un grupo que ha sido sacado de otro grupo, pero que ha sido escogido para formar ese cuerpo espiritual para que la luz siempre esté resplandeciendo. Entonces, usted y yo, hermanos, y muchos y millones de hermanos a lo largo de la historia y hoy en día también, venimos a formar parte de ese grupo con una misión maravillosa. Y la misión es que la verdad salga a luz. Entonces, Dios llama a Abraham con esa visión, pero también vemos la elección dentro de la herencia de la fe. Cuando le dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Entonces, por haber escogido el camino de la fe en Dios, Dios lo llama a Abraham. Es un acto de amor o de gracia por parte de Dios. Por puro amor Dios le escogió a usted y a mí, hermano, porque Él vio que un día íbamos a responder positivamente ante el mensaje que un día escuchamos, por el cual nosotros aceptamos a Cristo. Entonces vemos que la visión luego se traduce en una elección, y esa elección produce un llamado. Y dijo Dios a Abraham, vete de tu tierra. Hace entonces Dios un llamado a Abraham. Hermano, ¿cuándo es que Dios lo llamó a usted? ¿Cuándo fue que usted escuchó el mensaje de la palabra de Dios? A lo mejor algunos escucharon varios mensajes, escucharon a lo largo de varios años por radio, televisión, detrás de un púlpito o en un autobús, o alguien le testificó, le habló de Cristo. Hermano, pero cuando Dios estaba usando a aquellas personas para que nosotros escucháramos el evangelio, Dios nos estaba llamando. Entonces, cuando Dios nos llama, hermanos, por el poder de la palabra y el redarguir del Espíritu, entonces hubo una respuesta. Y esa respuesta hace que usted y yo vengamos a formar parte de ese grupo especial de Dios. ¿Cuántos creen que son especiales delante de los ojos de Dios? Entonces, hermano, quiero que se vea así. Y esto no es por falta de humildad, es reconocimiento de la verdad. La iglesia es un pueblo especial. Un pueblo especial para Dios. Como escogió a Abraham, cuando vemos a Abraham fue especial, porque lo aparta con una misión, y eso lo convierte en especial. Lo mismo que pasa con una persona que acepta a Cristo. ¿Qué pasó con Abraham? Viene una respuesta, y es la respuesta que todos debemos de tener, y es, hermanos, priorizar la voluntad de Dios, porque dice la Biblia, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Es decir, que puso a Dios en primer lugar en su corazón, y eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Poner a Cristo en primer lugar, la voluntad de Dios, ponerla en primer lugar sobre nuestra voluntad, sobre nuestros proyectos, sobre nuestros planes. Pero también hizo algo más, salió de una cultura de error y de mentira. Esa cultura, esa doctrina caldea, tuvo que salir de ahí. Cuando usted viene a los pies de Cristo, ¿qué es lo que pasa? Usted siente un deseo de renunciar a aquellas cosas que realmente, hermano, usted las creía como verdad, como ganancia. Ahora usted la ve como una pérdida, como algo que no sirve. Usted dice, esto era una mentira. Corto el cordón umbilical con esto. No solamente se le da prioridad a la voluntad de Dios, y esa es la respuesta humana que Dios espera de nosotros, como lo hizo Abraham, sino es cortar con caldea, con esas doctrinas falsas, hermano, con esa doctrina también materialista. Dios quiere que se corte estas cosas. No podemos en la posesión de la tierra y también de formar parte de un grupo especial por parte de Dios, no podemos traer, hermanos, las ideas del error. Si alguno todavía tiene en su vida, por ejemplo, ciertas convicciones que no son realmente a la luz de la Biblia, y usted las guarda ahí, suéltelas, por favor, córtelas. Cuando el apóstol Pablo predicaba en Atenas, dice la Escritura que todos aquellos que estaban practicando la brujería trajeron los libros y los quemaron. Hecha la cuenta, fueron 50,000 piezas de plata. ¿Por qué quemaron esa literatura? Porque tenían que cortar con el error. No se puede, hermanos, servir a dos señores a la vez. No podemos claudicar en dos pensamientos o en dos caminos. Por eso cuando el Señor, hermanos, nos hace un llamado, la respuesta nuestra tiene que ser
tengo que cortar esto. Jesús dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. O sea, hay que ser radical con aquellas cosas que sabemos que no nos conviene. Y toda doctrina, toda falsedad tenemos nosotros que sacarla. Especialmente aquella falsedad que hemos traído de un ambiente de la religiosidad. Hay que cortar con todo eso. Del esoterismo, hay que cortar eso. De la filosofía, hermano. Mire, todas aquellas cosas que no son convenientes. Y le voy a compartir algo aquí, hermano, que me da pena, pero bueno. Recuerdo que hace unos años atrás, estando en la ciudad de Madrid, en España, caminaba ahí en la calle y entonces había una exposición de libros. Entonces empecé a comprar algunos libros. Me compré 2 de Nietzsche. Y entonces me los traje, los puse en mi biblioteca y luego pues yo estaba orando en mi oficina. En la medida que yo estaba orando, yo sentí una inquietud, que había algo que no estaba bien ahí en ese lugar. Y cuando yo me acercaba a la biblioteca, yo sentía que como que Dios me decía, mira, ahí hay algo que no me gusta, que tienes aquí. Entonces mientras yo caminaba orando, dije yo, no, aquí hay algo. Dije, quiero ver qué tengo aquí en la biblioteca. Empiezo a revisar los libros, pero de ahí se me fijaron mis ojos en esos 2 libros que traje, de Nietzsche. ¿Sabe? Un hombre totalmente incrédulo, ateo, bueno, sobre todo blasfemo. Y entonces yo dije, voy a comprar esta literatura porque quiero conocer un poquito más a fondo el pensamiento de este hombre, que por cierto murió en un manicomio. Entonces yo agarré esos libros, entonces agarré uno de esos libros y al azar lo abro, y cuando empiezo a leer, puras blasfemias. Uy, dije, ¿por qué compré esto? Entonces en ese momento agarré este libro y el otro, puras cosas en contra de Dios. De hecho así se llamaba, si no mal recuerdo el título del libro, La muerte de Dios. ¿Se puede imaginar lo que ando comprando, hermano? Entonces en ese instante agarré eso y lo mandé a quemar. Y de ahí había otro libro pegadito a este, el Bhagavad Gita. Entonces igual, otro que me lo habían regalado y otro. Dije, no, esto hay que cortar. ¿Sabe, hermanos? Hay cosas a lo mejor, no necesariamente en nuestra biblioteca, pero sí en nuestra forma de pensar. Cosas que conocimos, cosas que practicamos. Eso hay que cortarlo. ¿Por qué? Porque somos un pueblo especial. Entonces, si vamos a hacer algo especial, tenemos que cortar con algunas cosas que van en contra del caminar de la fe. Entonces, si nuestra herencia es la verdad, entonces no puedo comulgar con el error, tengo que cortar esto. Y no solamente eso, Dios le dice a Abraham, vete de tu casa y de tu parentela. ¿Qué significa eso, hermano? Lo que le está diciendo el Señor, hermanos, mira, Abraham, ¿sabe qué? Yo sé que tú eres heredero de todas las tierras ancestrales. Vete de tu tierra, de tu casa y de tu parentela. Lo que le está diciendo Abraham, ¿sabes qué? Tienes que dejar de confiar en las cosas de esta tierra, porque confía en mí y yo te lo voy a proveer, te voy a dar una mejor tierra. Las pequeñas porciones que él dejó no eran comparables con la gran porción que Dios le entregó a Abraham. Cuando usted y yo, hermanos, dejamos de confiar en el materialismo, hermanos, ¿qué pasa? Dios empieza a bendecirnos aún más. ¿Quiere ser usted bendecido en su negocio, en su empleo, en su trabajo? Deje de creer en la billetera, hermano. Reprenden la confianza en el dinero. Suelte esto, tire la botella. No. Entonces, en este momento, deje de confiar. No pongamos la fe en los dólares ahí, hermano. Pongamos nuestra confianza en Dios, que de Él vienen los recursos financieros. Por eso mandó a los discípulos sin alforja, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, mira, yo les voy a enseñar que en el camino de la fe, yo les voy a proveer. Entonces, en el caminar de la vida cristiana, hermano, la respuesta que Dios espera es priorizar a Dios, es decir, poner a Dios como prioridad máxima en nuestra vida, salir del error y de la confianza en la mentira, pero también de confiar en Él. ¿Por qué razón? En el versículo 6 del capítulo 12 dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta llegar al lugar de Siquem, hasta el valle de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Ahora, ¿cómo es posible que Dios le estaba entregando una tierra y esta tierra estaba habitada? ¿Por qué? Porque Dios es dueño de toda la tierra, hermanos. Dios es dueño de todo y Él puede repartir lo que Él quiere y como quiere. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía sentenciado a los cananeos, los iba a quitar de ahí. ¿Por qué? Porque ellos había llegado la maldad, iba creciendo y Él sabía que en pocos años iba a llegar hasta el cielo, es decir, iban hermano, a colmar la copa de inmundicia en la cual ellos iban a ser, hermano, enjuiciados,
sentenciados y el juicio de Dios iba a caer sobre ellos. Entonces Dios ya le dijo a Abraham: Abraham, muy bien, le quito esta tierra y te la doy a ti. Pero mira, cuando él llega, hay gente que está viviendo ahí. Hermano, ¿cómo se sentiría usted si alguien dice: mira, le voy a regalar una casa, aquí está la llave? Y usted llega y encuentra a alguien sentado en el comedor, otros están acostados en la cama, y entonces dice: ¿y esto? Sí, esta es tuya. ¿Cómo, Señor? Es que Dios quiere que nosotros aprendamos a caminar por fe y no por vista. Entonces, mire, hermano, ¿qué pasa aquí? Dios va a esperar de usted y de mí que confiemos a pesar de. Yo voy a tener que creerle al Señor. Y en la vida cristiana vamos a encontrar ciertos cananeos que van a estar ahí, hermano, por ejemplo, en el trabajo, en la familia, en nuestra vida misma, cosas que de repente aparecen. Dice: pero ¿por qué está esto aquí? Esto no debe de estar. Dios me ha prometido paz, pero de repente hay un problema, hay una confusión, hay una tristeza, hay estas cosas. Entonces, pero Dios dice: hijo, yo te he entregado esto. Entonces Dios quiere, hermanos, que nuestra respuesta sea de confianza en Él en una forma absoluta, a pesar que nosotros sigamos viendo algunas cosas que no nos parecen. Entonces, en este proceso, cuando usted dice: muy bien, Dios me ha dicho, muy bien, que por ejemplo, mi familia, mi hogar, mi matrimonio, mi vida, Señor, mi cuerpo, Señor, yo te lo entrego, te lo consagro. De repente el cuerpo, por ejemplo, se enferma. De ahí de repente hay un problema financiero, hay un problema de cualquier naturaleza. Se presenta un cananeo ahí en medio de lo que Dios le ha entregado en sus manos. Entonces usted tiene que hacer una cosa: Señor, yo sigo creyendo. Tu palabra dice: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Señor, yo creo esto. Sí, pero yo veo que un nieto, puede decir un abuelito, pero está en caminos equivocados, anda en malos pasos, tiene malas amistades, le gusta andar gastando su dinero, metiéndose en los casinos, anda perdiendo dinero por todas partes, es un borracho, es esto y esto y lo demás. Pero usted ya, esa persona, usted la reclama en oración, porque usted dice: Señor, yo creo, Padre, que tú me has entregado esta tierra de mi familia. Entonces, cuando usted sigue creyendo, eso es lo que Dios espera. ¿Por qué? Porque en ese acto de selección que Dios hace, visión, elección y llamamiento, y Dios mira esta respuesta, eso nos introduce a una segunda parte, que es la formación o la madurez espiritual de nuestra vida para el proyecto de Dios. Entonces vemos aquí algo lindo, hermanos, que el vino nuevo, que es la fe que estamos heredando, el poder de Dios, el poder del Evangelio, la obra gloriosa del Espíritu Santo, se requiere de madurez espiritual para poderla manejar, porque de otra manera no es compatible. Por eso Jesús dijo: no se pone paño nuevo en vestido viejo, porque se hace peor la rotura. Y es lógico, porque una tela que no es sanforizada, ¿se recuerdan? Hace años salía eso, ¿verdad? ¿Cuántos se recuerdan cuando íbamos donde el sastre? Tomaba medidas y entonces, pero le damos una indicación, o mi mamá o mi papá le daba la indicación: pero mire, dele una pulgada más, porque al lavarse se encogían, y cuando estaban cabalitos, de repente andábamos con el ruedo así. Entonces andamos como pasando el río, y máxime que íbamos creciendo, de repente ya parecían pasarríos, ¿verdad? Poco a poco. Entonces, la tela nueva, al encogerse, lo que hacía era rasgar aún más la tela, y el agujero era mayor que el anterior. Entonces, por eso dice el Señor: hijo, mira, la tela nueva que yo tengo para ti es el reino de los cielos. Es tan grande, tan poderoso, pero no puede desarrollarse todo si primero no trato primero con tu vida, porque es necesario que sea un odre nuevo, una tela nueva, para que ambos puedan ser compatibles. Cuando usted, hermano, por ejemplo, ingresó a la universidad, yo no sé cuántos le dijeron ahí ya sea a la persona que los entrevistó en la universidad, en administración: vean, usted le dijo: muy bien, yo voy a estudiar aquí, pero no quiero exámenes. No, usted sabía que usted desde el momento en que se inscribió, desde el momento que pagó,
usted estaba aceptando un proceso de evaluación, un proceso de maduración en el área cognitiva. Entonces, cuando usted y yo nos inscribimos en el camino de la fe, ustedes no se dieron cuenta, ni yo tampoco, pero en este camino Dios dijo, muy bien, hijo, ¿aceptaste el privilegio? Sí, Señor, heme aquí, muy bien. Ahora, aquí vienen los exámenes para ti. Entonces, es aquí las distintas pruebas, y quiero mencionarle 5 pruebas que vemos aquí en los capítulos 12 al 14, que fueron importantísimos para hacer madurar a este hombre. ¿Alguien podría decir, pero cómo? ¿Madurar a quién? A Abraham. Si tenía 75 años, ¿cuántos de los que están aquí, no levante la mano, que ya están más o menos rayando esa edad, creen que son maduros, espiritualmente hablando? Maduros también en la área física, sí, porque mejor no menciono nada. Pero sí, en el área espiritual dejamos mucho que desear. Algunos dicen, no, yo tengo 20 años de tener a Cristo como mi Salvador. Sin embargo, somos inmaduros. Entonces Dios, para ayudarnos a que sea compatible su reino con nuestra vida, que lo disfrutemos, para que haga realidad. Entonces, por lo menos hay 5 pruebas. La primera es la prueba de las convicciones. Hermanos, le voy a decir una cosa. Satanás va a atacar sus convicciones cristianas, lo va a arremeter, va a venir el golpe. ¿Qué pasó aquí? Lo que hemos leído, los cananeos estaban en la tierra. Bueno, ahí mira a Abraham. Primero, al ver a esa gente ahí, dice, ¿cómo es esto? Si Dios me estaba prometiendo una tierra, ahora la veo ocupada. Entonces, ¿a quién le tenía que creer él? ¿Le tenía que creer a Dios o a las circunstancias? Y él empezó a creer sobre las mismas circunstancias. Entonces, la obediencia a la palabra o a la doctrina tiene que ser, hermano, algo fundamental. Es que, hermano, usted ve así, es que fulano me ha servido de pie de tropiezo, ese cananeo me sirvió de tropiezo. ¿Y quién le ha puesto a usted a poner su mirada en el cananeo? Más tenemos que poner nuestra mirada en Dios. Es que, hermano, no sabe el daño que me ha hecho. Sí, pero su mirada tiene que estar puesta en Dios. ¿Qué estaba haciendo la presencia de ellos ahí? Hermano, básicamente era un mensaje de intimidación y de resistencia a la promesa. Indirectamente estaba desafiando a Abraham. Hermanos, hay momentos que hay factores sorpresa en el proceso de la posesión de la tierra. De repente aparecen algo y dice, ¿y esto? ¿De dónde vino? ¿Por qué vino? Esta mala noticia, esta situación que de repente aparece en mi vida, o en la vida de la familia, en el ministerio o en mi trabajo. Y ahí viene el desafío, ¿a quién voy a creer? ¿A Dios o a los cananeos? O Dios me mintió, y sabemos que Dios no miente. Entonces, como Él no miente, yo tengo que darle la razón a Él, aunque mis ojos vean que aparentemente así es. Usted dirá, hermano, ¿y por qué me ha pasado esto a mí? He sido víctima de una injusticia. ¿Okay? Aparece un cananeo, pero Dios no es el causante de ello. Usted tiene que darle la gloria y la honra al Señor. El problema es que nosotros no conocemos el final ni el principio de la película. Entonces nosotros actuamos en el instante, lo que estamos viendo en el momento, pero no sabemos el trasfondo histórico, el presente ni tampoco del futuro. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Entonces yo tengo que afianzarme en mis convicciones, lo que está escrito, en ese factor sorpresa. Y eso, hermano, cuando Abraham mira a esos cananeos que están ahí, básicamente también Dios le estaba haciendo un llamado silencioso a desalojar a los enemigos, como diciéndole, Abraham, yo te he entregado esta tierra, pero estaba allí, hermano, aproximadamente con 318 hombres, porque eso lo vamos a ver más adelante. Eso es lo más que tenía, un pequeño ejército de empleados, pero eso era todo. ¿Cómo podía sacar habían 7 naciones ahí? ¿Cómo los podía sacar? No los podía sacar, humanamente hablando. Hermanos, ¿sabe qué? Dios le estaba diciendo, Abraham, vas a tener que sacarlo. Si Dios le ha entregado, por ejemplo, a usted, hermano, una empresa, un negocio, le ha entregado un hogar, le ha entregado un privilegio, y el diablo está metiendo su mano ahí, sáquelo en el nombre del Señor Jesús. Dios le está diciendo, hijo, yo esto ya te lo entregué. Esta población, esta ciudad, este país es de Cristo, hermanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A pelear por este país, para que este país conozca que al Señor Jesucristo.
¿Y quién va a tener que salir? Es el demonio, hermanos. Esas son las obras espirituales, es el error, es la mentira la que tiene que salir. Entonces tenemos que hacer desalojo de esta ocupación por ejemplo, hermanos, de las falsas doctrinas, de la apostasía, de la imitación, de los falsos maestros, de la doctrina, del relativismo, del positivismo, del hedonismo, de todas estas cosas. Entonces tenemos que echar fuera a estos enemigos, hermanos. Cuando Dios nos muestra un problema así, algo que es contrario a su voluntad, es para que nosotros lo saquemos. De hecho, el pueblo de Israel lo tuvo que hacer a través de Josué y el ejército. Lo hicieron. Entonces, en el momento en que Abraham decidió mantener su convicción, ocurre algo interesante en el versículo 7 y dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hijo de su hermano y todos los bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Aram y salieron a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el valle de More. El cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Vea esto. En ese momento vemos aquí a Abraham, al cual Dios le confirmó la promesa. Abraham, ¿decidiste creer? Dice que y apareció Jehová a Abraham. Abraham, no tengas temor. Tú miras esto, pero yo ya te lo entregué, y a tu descendencia daré esta tierra para siempre. Hermanos, por el conocimiento de la palabra y por el convencimiento interno del Espíritu Santo, Dios le está diciendo a usted: hijo, yo ya te entregué este matrimonio, te entregué esta familia, te entregué esta empresa, te entregué este negocio, te entregué tu vida, te entregué todo. Ahora no te dejes robar lo que yo te he entregado. El diablo va a tratar de intimidarte, no te dejes robar eso. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Dice, edificó allí un altar a Jehová. En otras palabras, hizo una ratificación de su fe. En otras palabras, estaba diciendo: Señor, te doy gracias porque tú eres fiel, te adoro con todo mi corazón y te declaro, Señor, como mi único verdadero Señor. Entonces, en ese momento que Abraham levanta un altar, estaba ratificando la fe. Oiga esto, hermano, la iglesia va a sufrir ataques en contra de sus convicciones. Satanás va a levantar, hermano, una cantidad de mentiras para que usted claudique en dos pensamientos. Pero usted no permita eso. Usted diga: Señor, yo levanto un altar en mi corazón. Yo sé en quién he creído y que es poderoso para levantarme en vida. Hermano, Dios va a hacer las cosas que usted y yo no podemos hacer. Entonces, manténgase firme ante la amenaza a sus convicciones cristianas. No venda la verdad, manténgase en ella, por favor. Segunda prueba, no solo a sus convicciones, sino a la fidelidad. En el versículo 10 dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Cómo es posible? Si Dios llamó a Abraham a una tierra que fluye leche y miel, y ahora no solamente hambre, sino dice, era grande el hambre. ¿Cuál debió de haber sido la actitud de Abraham? Pero como no tenía la madurez, él debió de haberse quedado allí. De igual manera, cuando usted y yo de repente aparece en nuestro caminar cristiano, en el evangelio, aparece hambre, pero gran hambre, crisis. Algunas veces, hermanos, uno pregunta: ¿y por qué de esto? A lo mejor algunos han llegado hasta dudar de su salvación. Pero lo que Dios está queriendo enseñarnos es que nosotros analicemos en nuestro corazón, porque Él ya lo sabe. Él quiere sacar a luz el nivel de fidelidad que nosotros le tenemos a Él. Entonces, ¿qué pasa? Como medida, vea esto lo que acontece. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, se fue a Egipto. ¿Por qué se fue a Egipto? Porque él dudó en un momento dado de que podía ser sustentado en esa tierra. Entonces vemos a Abraham, que de alguna manera, hermanos, él siguió creyendo en Dios, pero empezó a buscar los medios equivocados. Y eso es lo que pasa, hermanos, por el surgimiento de las necesidades que contradicen la promesa.
de repente nosotros entramos en conflicto como Juan el Bautista. Juan estaba ahí en una prueba, estaba en la cárcel porque le mandó a decir a Herodes que no le convenía tener a la esposa de su hermano por mujer, y además también le mandó a decir a Herodes zorra. Entonces Herodes lo manda y lo mete a la cárcel. Entonces me imagino, porque no sabemos esto, pero probablemente Juan estaba esperando que Jesús lo sacara de la cárcel. Jesús ni siquiera lo fue a visitar a la cárcel, ni mucho menos lo sacó. Y cuando Juan estaba esperando que la primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana, Jesús no viene, ¿qué pasó? ¿Es él o no es el Mesías? Y le mandó a preguntar eso, ¿eres tú o no eres tú? ¿Cuántos han llegado a dudar de Dios? Cuando hay hambre, pero gran hambre, hay un problema de injusticia. Usted a lo mejor está en este momento peleando una dificultad ahí en los juzgados. Usted se encuentra en una crisis, hermano, severa, muy grande, de cualquier carácter que sea. Entonces, hermano, de repente viene esa duda. Entonces, ¿qué es lo que está Dios queriendo mostrarnos? Mostrarnos el nivel de fidelidad que nosotros debemos de tenerle a Él. Dios es fiel, dice su palabra, aunque nosotros seamos infieles. Entonces, viene la batalla de creerle a Dios o la circunstancia. La cosa es que viene la tentación, hermano, como una alternativa no conveniente, y también lo expuso a un tremendo peligro, no solamente a Abraham, sino también a su esposa y las promesas de Dios. Entonces Egipto vino a ser una tentación, hermano, y él pensó que ahí iba a obtener resultado. Pero ¿qué pasó con Abraham? Tarde o temprano se dio cuenta que no era el lugar donde tenía que estar y tuvo que retornar a la voluntad original. En otras palabras, tuvo que reconciliar con el Señor. Regresa casi inmediatamente al lugar donde él había partido. Hermanos, tarde o temprano, no solamente nuestras convicciones van a ser probadas, sino también nuestra fidelidad a Dios. Y Dios quiere que a través de estas situaciones, de repente, cuando aparece una hambre, ¿a quién voy a seguir? Hermano, porque algunos están acostumbrados a seguir a Cristo dependiendo del pan y los peces que Él me dé. Pero si Él ya no me da, entonces ya no le sigo. Hermano, tenemos que aprender a serle fiel a Cristo en las buenas y en las malas. ¿Por qué? Porque Dios quiere un pueblo especial para que la verdad se mantenga brillando. Y para eso tiene que ser probada la fidelidad y que la fidelidad se mantenga. Cuando Jesús habló de la parábola de las 10 vírgenes, la llama está representando eso específicamente en esa parábola, fidelidad, que se mantiene por el poder del Espíritu Santo representado por el aceite. Entonces, Dios, ¿qué quiere de usted y de mí? Que nos mantengamos fieles. Jesús dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de justicia. Entonces, la prueba de la fidelidad va a venir en el momento de gran hambre, gran necesidad. O Cristo o las cosas de este mundo. Tercera prueba, la prueba del carácter. Estando en Egipto ocurre algo. Y usted lo puede ver, lo puede leer más detenidamente en su casa. A partir del versículo 13 al 20, encontramos ahí a Abraham que llega a Egipto. Sara aproximadamente tenía 65 años. Pero dice la Biblia que era así dice, muy hermosa. Entonces, cuando llega a Egipto, el faraón se le queda viendo y dijo, esto es algo fuera de serie. Entonces, y Abraham se dio cuenta de eso. Entonces, en ese momento le dijo a su esposa, mira, si te pregunta quién eres, di que eres mi hermana. Era una media mentira, una media verdad. ¿Por qué? Porque ella era media hermana. Entonces le dijo, di que eres mi hermana, que no eres mi esposa, porque si no me van a matar por tu causa. Porque ahora veo que eres hermosa. Nunca le había piropeado, ¿verdad? Ahora sí veo que eres hermosísima. Entonces Sara, sumisa, dijo, está bien. Y viene Faraón y se la lleva al palacio para presentarle todo. Le empezó a cortejar, claro. De repente Dios le paró el carro a Faraón, le mandó unas cuantas plagas ahí para detenerlo. Entonces, pero ¿qué vemos aquí, hermano? Mire, estamos hablando de un hombre, hermano, estamos hablando de un hombre con una edad de 75 años. Estamos hablando con un hombre que tenía herencia de fe.
Estamos hablando de un hombre que sería llamado el padre de la fe. Estamos hablando con un hermano, el hombre que dio origen a dos grandes naciones, a dos grandes grupos, los hebreos y a los árabes. De él descienden los árabes y descienden los judíos. Entonces estamos hablando, hermanos, prácticamente en el futuro del poder económico a nivel mundial. Entonces vemos acá que Abraham tenía un problema de carácter, hermano. Entonces, ¿y cuándo es que nos vamos a dar cuenta, hermanos, que se manifiestan esas debilidades en nuestro carácter? Se manifiestan en la hora de los problemas que amenazan nuestros intereses. Cuando él se vio amenazado, hermano, entonces se dio cuenta que era inmaduro. ¿Cuándo es que nosotros vamos a dar cuenta, hermanos, que no tenemos el carácter? Cuando de repente se ven violentados o amenazados nuestros intereses, nuestros planes, nuestros proyectos. Entonces ahí saltamos y ahí entonces empezamos a hacer, hermanos, tomar algunas medidas, algunos atajos, a querer hacer cosas que no convienen. Entonces, y nos salimos de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos esa fragilidad. Entonces, hermanos, quiero que entendamos esto. Ninguno de nosotros somos perfectos en el sentido absoluto. El único perfecto es Dios, hermano. Tenemos nuestras propias debilidades, nuestros propios errores. Las amenazas a nuestros intereses van a revelar realmente nuestro egoísmo. Y la inmadurez se muestra en procurar nuestro beneficio antes que los demás. Básicamente, Abraham se estaba escudando detrás de Sara. Sara. Era todo para él. Ahora, él ya no estaba saliendo como cabeza. Quien estaba respaldando a Abraham era ella. Como los escudos humanos que se ocupan en algunos grupos, por ejemplo, violentos, grupos terroristas que ocupan los escudos humanos a niños, a mujeres para protegerse. Así estaba haciendo Abraham, hermano. Eso significa falta de carácter, falta de madurez. Ahí es donde Dios quiere ayudarnos. Hermanos, si Dios nos ha llamado a formar parte de su ejército, de su iglesia, necesita, hermanos, que el Señor restaurar nuestro carácter, y se da al enfrentar el problema y no huir. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. ¿Por qué tuvo que hacer eso? Porque tuvo que retornar al punto de partida, como diciéndole: Abraham, nunca debiste de haberte movido. Nunca se mueva, por favor, hermano, de un negocio, de una empresa, de un proyecto, de una misión, de un privilegio. Si Dios no le dice que se mueva, no se mueva. Pero usted va a decir: hay hambre aquí, hay problemas aquí. Si Dios no le dice, no se mueva. ¿Por qué? Porque Dios está probando su carácter. En todo ministerio van a haber pruebas. No se mueva. Porque si usted se mueve, muestra que usted va en pos de sus beneficios, sus derechos, mi protección. Muévase cuando Dios le diga que se mueva. Porque peor puede ser en Egipto que estando ahí donde usted cree que está más inseguro. Entonces, la restauración de nuestro carácter, ¿cuándo es que va a ser restaurado? Cuando nos enfrentemos con el toro, en otras palabras, y lo agarremos por el cuerno. ¿Cuándo es que vamos a madurar? Agarre el toro por los cuernos. No huya. Es que, ¿sabe por qué nuestro carácter no madura? Porque siempre andamos huyendo, corriendo. No, ahora, una vez más, Abraham, te vas a enfrentar con el hambre. Una vez, vuelve allá te quiero. Entonces, cuando usted está ahí, enfrente su problema de escasez, la falta de trabajo, esperen en Dios, haga lo que tenga que hacer, pero no huya, no tome decisiones equivocadas. La cuarta prueba es la prueba de la santificación. Dios le había dicho totalmente a Abraham: deja tu tierra y tu parentela. Pero ¿sabe qué? Abraham obedeció en parte y en parte no. Porque se llevó a su sobrino Lot. Y esa era parte de su parentela. Entonces, la santificación implica básicamente algo, hermano. Es dividir, separar. Pero él estaba uniendo aquí dos voluntades: la voluntad de Dios y su voluntad. Sí, Señor, yo me muevo, salgo de mi tierra, pero me llevo también, en mi voluntad me llevo a Lot, mi sobrinito, me lo llevo. ¿Qué pasó? A partir del versículo 7 al 11, usted se dará cuenta que el ganado
de ambos empezó a crecer, se aumentó los bienes, más pastores contratados para cuidar el rebaño, empezaron a pelear entre ellos. Entonces se empieza a dar ya una disputa ya entre Abraham y Lot. ¿Por qué se dio este problema? Por mezclar dos voluntades. Usted me preguntará, hermano, ¿y por qué estamos discutiendo en la casa? Pregunto, ¿no habrá mezclado dos voluntades? ¿Por qué no ve realmente claro en su vida? ¿No será que en parte obedeció a Dios y en parte desobedeció a Dios? ¿Metió usted su cuchara en el negocio de Dios? Entonces viene ahí el surgimiento de los problemas laborales, económicos, familiares, y vemos los riesgos altamente peligrosos que se empezaron a dar. ¿Por qué razón? Entonces tuvo Abraham que tomar una decisión de santificación. Hermano, si de repente usted empieza a ver ese tipo de crisis, de tipo de problemas, lo más probable es que Dios esté diciéndole: hijo, mira, cuando yo te pedí que comenzaras a caminar en obediencia, lo hiciste en parte y en parte no. Pero tienes que aprender a separar lo uno de lo otro. No puede haber una mezcla entre la fe y el error. No puede existir una comunión entre Jesús y Satanás. No puede haber una comunión entre las tinieblas y la luz. ¿Qué pasó? Le dice Abraham a Lot: mira, lo mejor es que nos separemos. ¿Qué significa eso? Santificación. Algunas veces la palabra santificación la vemos muy, digamos, teológica, muy religiosa. No, santificación es algo práctico, es cortar con aquello que no me conviene. Entonces vemos acá que tuvo que hacer este acto importante, donde le dice a Lot: escoge, ¿a dónde quieres ir? Entonces en ese momento vio la llanura del Jordán, tierra de pasto, y dijo: aquí mi ganado va a estar pero feliz, yo voy a ganar mucho. Me imagino que empezó a hacer números, hacer cálculos, quizás pensó en poner ahí una fábrica de procesamiento de leche, de queso, de todo demás, y todo, aquí me compuse ya. Entonces, sin embargo, no se dio cuenta que era el lugar donde estaba Sodoma y Gomorra. Y Abraham se fue para otro lado. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer? Separarse. Hermanos, en el momento va a venir esta prueba. ¿Para qué? Para que cortemos con algunas cosas que no nos convienen. Hermano, si usted, todavía hay cosas todavía, mira, que usted las está trayendo. Por ejemplo, si usted antes usted bebía, pero todavía tiene licor ahí en su casa, ¿y para qué lo tiene ahí? De adorno, dice. ¿Para qué? Yo he conocido algunos que tienen de adorno el licor y que sus hijos le imponen manos. Entonces, hermanos, y así cosas que no está, hermano, tiene que cortar. ¿Para qué lo tiene ahí? Tiene que cortar con relaciones ilícitas, tiene que cortar con ideas, tiene que cortar con amarguras, por ejemplo, con odios, con resentimiento, tiene que cortar con Lot, tiene que quitar, tiene que separarse. Y fíjense bien que cuando decide Abraham separarse, ocurre algo interesante. Versículo 11 dice así, vamos a hablar el versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, oiga bien, después que Lot se apartó, después que hubo, en otras palabras, santificación, le dijo Dios: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, al norte, al sur, al oriente, al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate pues por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Y Abraham pues removió su tienda y vino y moró en el encinar de Mamre. Hermano, ¿qué hizo Dios? Mire, en el momento en que él tomó la decisión de la santificación, Dios lo comienza a bendecir. Le dice: mira, Lot escoge una pequeña porción, pero mira ahora desde el norte, al sur, al este y al oeste, toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. No es algo temporal que escogió Lot, porque en ese lugar que él escogió cayó fuego más adelante cuando Dios destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra. Amados hermanos, es importante que nosotros seamos probados en el área de la santificación. Si usted está pasando alguna crisis, a lo mejor Dios le está diciendo: hija, hijo, quiero que te des cuenta, tienes que cortar el cordón umbilical con aquello que no has querido cortar, y cuando usted lo corte,
vendrá la visión, la renovación y el poder para que Dios le conceda todo lo que Él le ha prometido. Y la quinta prueba es la prueba de la humildad. Lot, por estar viviendo en Sodoma y Gomorra, se metió en un problema sin querer, queriéndolo. Hay una batalla, atacan la ciudad de Sodoma y Gomorra unos ejércitos enemigos, se llevan cautivo a Lot y a su familia y todos sus bienes, los llevan, le dan la noticia a su tío Abraham. Me imagino que Abraham ha de haber dicho, ¿para qué me traje este cipote aquí? Debí de haberlo dejado en Aram, es que es lo que Dios dijo, déjalo aquí. Entonces, él armó a sus 318 hombres, eran pastores y todo, pero hizo una fuerza especial, incursionan en el campamento, rescatan a Lot, lo liberan. Y sabe que fue una batalla impresionante, eran los primeros Navy SEAL, los primeros boinas verdes, hermanos, que estaban ahí, Abraham y sus 318 hombres. Era algo impresionante, un rescate maravilloso, milagroso. Entonces, le sale al encuentro, después de la batalla, dos reyes. Interesante, ¿eh? En el capítulo 14, dos reyes. El rey de Sodoma y Gomorra, dice la palabra, en el versículo 17 del capítulo 14, salió el rey de Sodoma a recibirlo. Pero alguien más lo salió a recibir en el versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Ve ahí a dos reyes que lo salen a recibir. La pregunta es, ¿a quién de los dos atiendo? ¿Con quién me voy? Hermanos, cuando Dios le dé una tremenda bendición de carácter financiero, educativo, de conocimiento, Dios le da capacidad para emprender algo, Dios le da sanidad, Dios le da un ministerio, cualquier éxito, maravilla, gloria de Dios, una sanidad maravillosa, cualquier cosa que Dios le dé. Hermanos, tengan mucho cuidado. Dios va a probar su humildad. ¿A quién tiene usted que acudir? El rey de Sodoma y Gomorra prácticamente sería el rey que le va a venir a decir a usted, muy bien hecho, qué capacidad increíble, Abraham. Wow, no pensé que a esta edad tú eres una de las fuerzas especiales y que eso es imposible, porque estamos hablando de 5 reinos que pelearon contra otros reinos igual, de otros 5 reinos. Era descomunal la comparación, pero Abraham tuvo una victoria gloriosa. Pero en ningún momento, cuando viene el rey de Sodoma y Gomorra, Abraham no se acercó, porque no solamente le iba a levantar el ego, sino que a lo mejor le iba a ofrecer, Abraham, increíble, yo te ofrezco la hospitalidad en nuestra maravillosa ciudad de Sodoma y Gomorra. Vente a vivir con nosotros, Abraham, te vamos a dar todo lo que tú quieras, porque de ti realmente tú nos has rescatado, tú nos has liberado. Y Abraham dejó a este rey y se va donde el rey de Salem. Y el rey de Salem es el rey de Jerusalén. ¿Quién es? Melquisedec. Es una teofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Melquisedec tenía 2 cosas en sus manos, tenía pan y vino. En otras palabras, le estaba haciendo una invitación a tener una comunión con él. Y cuando Abraham lo vio, dice, se postró delante de él y le dio los diezmos del botín, porque este hombre, más bien Melquisedec le dijo, mira, Jehová tu Dios te ha dado la victoria. Y Abraham reconoció. Hermano, ahí está la prueba de la humildad. Cuando Dios le dé algo, diga la verdad. Si Dios hizo que yo tuviese un mejor empleo, me subieran el salario, que Dios me dio una linda familia, Dios me dio esto, Dios me dio lo demás, Señor, realmente no he sido yo, no es mi capacidad, ha sido la gracia, la misericordia de mi Señor. Y cuando Abraham reconoció eso, mire, dice que le dio los diezmos. ¿Por qué le dio los diezmos? Porque la 10ª parte, hermano, es un simbolismo de la totalidad. En otras palabras, estaba diciendo, yo consagro, si Dios me dio la batalla, me dio la victoria en la batalla, entonces yo le estoy consagrando todo lo que Él me ha dado.
Entonces, en otras palabras, pongo bajo la administración de Dios mi vida, mi negocio, mis pertenencias, mi ganado, todo lo pongo en las manos de Dios. Y hermano, y Dios lo prosperó a Abraham. ¿Por qué? Hermano, cuando Dios le va a probar la humildad, es porque Satanás va a tratar de que usted se crea que usted lo hizo por usted mismo. Recuerde a Nabucodonosor, dijo: oh, mira lo que yo he hecho, mira qué esplendidez la que hay en Babilonia. Y Dios le quitó la razón y lo mandó a comer 7 años pasto con los rumiantes. Hermano, cuidado. Hermano, Dios va a probar la humildad. Cuando tengamos bendición de Dios, reconozcamos que la bendición viene por parte de Él. Y lo mejor que podemos hacer es rendirle todo al Señor, es darle todo al Señor. Y eso hará que nuestro carácter pueda madurar. De ahí que entonces la prueba de las convicciones, la fidelidad, el carácter, la santificación y la humildad, al ser probadas y salimos aprobados, entonces empieza el proceso de la madurez. Entonces llegaremos a ser parte de las fuerzas especiales de la iglesia del Señor Jesucristo para nuestro tiempo. Hermanos, no podemos dejar la madurez a un lado y la fe en otro lado. Las dos cosas tienen que ir a la par. Recuerde, desde el momento en que usted y yo aceptamos a Cristo, entramos en el proceso de la examinación de nuestra vida para mejorar. Por lo tanto, si usted está pasando un problema, una dificultad, dele gracias a Dios. Diga: Señor, gracias, porque esto me va a hacer mejor cristiano que el día de ayer y de hoy mismo. Señor, gracias te damos en este momento. Señor, te agradecemos por todas tus bondades, tus misericordias, porque de ti viene, Señor, todas las cosas. Gracias, Señor, porque tú estás, Señor, llevando a tu iglesia a unas dimensiones maravillosas. A cada uno, Señor, nos momentos que te aceptamos como nuestro Salvador y Señor, entramos en un proceso de evaluación, de perfeccionamiento, para que podamos realmente tener convicciones fuertes, una fidelidad inconmovible, un carácter estable, una santificación determinada y una humildad genuina. Señor, te pedimos en este día que nos ayude, Señor, a pasar este proceso de evaluación en forma saludable. Te pido, para gloria y honra preciosa de tu santo nombre, Señor, que nos lleve, Señor, a esos prados de maravilla, de gloria, de poder, de los cuales tú quieres llevarnos, Señor. Señor, te pido en este día que tú te glorifiques, Señor, en el corazón de cada uno de tus hijos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos.